Al ritmo de Lennon, de Major Lazer y DJ Snake, arrancamos este podcast donde voy a hablar sobre Turkmenistán, o más bien dicho, la segunda temporada de Corea del Norte. Que la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte, tiene un régimen totalitario y del que se conoce poco en profundidad, no es una novedad. Pero si tuviéramos que elegir un país para competir con los norcoreanos en la carrera de los países con menos libertades, una buena alternativa sería Turkmenistán. Este país está ubicado en Asia Central. Es uno de los 7 países que utiliza el sufijo Istan, que significa lugar de. En este caso, lugar de los turcomanos, que son la etnia principal. Los otros países son Afganistán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. Se cree que unas 6 millones de personas habitan el país, aunque, como veremos, ninguna estadística es del todo fiable. Casi el 60% del territorio está cubierto por el desierto de Karakum, el 11º más grande del mundo. Por eso, la densidad de población del país se encuentra entre las más bajas del planeta. Turkmenistán tiene una superficie apenas inferior a la de España, país en el que viven 47 millones de personas. Y este país europeo no es especialmente denso en cuanto a su población. La región está habitada desde hace miles de años. De hecho, por allí pasaba la histórica Ruta de la Seda. En el siglo XII, Merv, en el sureste del país, se convirtió en la ciudad más poblada del mundo. En el siglo XIX, el territorio fue anexado por la Rusia zarista y luego formó parte de la Unión Soviética. Con la caída del comunismo, Turkmenistán adquirió la independencia en 1991 y obtuvo el Estatuto de República. A partir de allí y hasta 2022, solo tuvo 2 presidentes. Ambos parecieron competir por ver cuál es capaz de cometer más locuras o sancionar leyes más inexplicables con tal de reforzar el culto a la personalidad. El primero fue Saparmurat Niyazov, no sé si lo he dicho bien, quien fue líder del país entre 1985 y 2006, primero como secretario general del Partido Comunista y luego como presidente hasta su muerte. Llevó el culto a la personalidad a lugares que no se habían visto. No solo fue proclamado presidente vitalicio, sino que dictó leyes insólitas. Es que no solo su rostro y su figura aparecen en billetes y en todos los lugares públicos, sino que iba mucho más allá. Escribió un libro, el Ruhnama, que era una suerte de tratado de filosofía. Se enseñaba en las escuelas y era evaluado para cualquiera que quisiera obtener un cargo público o una licencia de conducir. Niyazov también modificó el calendario. Los nombres de los meses fueron cambiados por cuestiones relativas a su persona. Enero era su apodo, Turkmenba, y abril el nombre de su madre, Gurban Sultan, y en septiembre Ruhnama, como libro, al que además se le hizo un enorme monumento. Sus prohibiciones alcanzaron a la ópera, al ballet, al circo, a fumar en lugares públicos y hasta a los perros, a los que desterró por su olor. Todo esto resulta anecdótico al lado de las violaciones a las libertades y a los derechos humanos, que hicieron que el país sea uno de los más represivos del mundo. En 2006, Niyazov murió por causas naturales, pero esto no trajo grandes novedades para el pueblo turcomano. Lo reemplazó Gurbaguli Berdimuhamedov, no sé si lo digo bien, no sé turco, que era uno de los vicepresidentes. Antes había sido ministro de Salud y odontólogo del líder Niyazov. Durante la época previa a la presidencia, Berdimuhamedov ya mostraba que sus ideas tampoco eran muy convencionales.
como ministro de Salud, cerró todos los hospitales que estaban fuera de Asjabad, porque consideraba que todos los habitantes debían trasladarse hasta la capital para recibir atención médica. Para algunos, esto significaba recorrer cientos de kilómetros o cruzar el desierto. Al principio de su presidencia, Pepe tomó algunas decisiones que parecían sensatas. Volvió al calendario original. El Runama dejó de ser obligatorio y cayeron algunas estatuas del anterior líder. Pero con el tiempo se vio que simplemente se quiso poner él en ese lugar. Pepe, bueno, a ver si digo el nombre bien. Berdimuhamedov es omnipresente en Turkmenistán. El líder hizo de la capital una ciudad mega lujosa. Asjabad es la ciudad con más edificios de mármol blanco del planeta. Según las fuentes locales son 543. Hay estatuas de oro de perros y caballos, que son de las grandes pasiones del dictador. Tal es así que a Vladimir Putin le regaló un perro cuando lo conoció, y la raza de caballos Akalteke es uno de los grandes símbolos del país. Pepe no pierde oportunidad de mostrarse en ellos. Mientras tanto, se pueden ver escenas por lo menos llamativas. Desde los medios oficiales se muestra al presidente pescando, lanzando cuchillos rodeado de militares, practicando tiro, diseñando automóviles o haciendo de DJ para animar una fiesta. Todo es posible en la distopía de Pepe, porque mientras él protagoniza sus hazañas, gran parte de la población vive en la pobreza. En el país no hay elecciones libres, solo una suerte de simulacro por el que se impone con una mayoría absoluta. En 2007 llegó al 89% de los votos, en 2012 al 96%, y en 2017 logró su récord, el 97% de los sufragios. En 2022 llamó la atención del propio Berdimuhamedov, Pepe, ya que anunció que dejaría su cargo. En marzo de ese año se volvieron a celebrar elecciones y ganó Pepe. Bueno, Berdimuhamedov. ¿No era que se iba? Sí. Gurbanguly dejó el cargo, pero fue reemplazado por su único hijo, Serdar. El heredero de la presidencia solo llegó al 73% de los votos. Es imposible saber lo que sucede en el país. No hay acceso para la prensa independiente. De hecho, según Reporteros Sin Fronteras, Turkmenistán solo se ubica por encima de Corea del Norte y Eritrea en el ranking de libertad de prensa. Y en el índice de democracia que elabora la revista The Economist se encuentra en el puesto 161 sobre 167. Al país no pueden entrar periodistas y se expiden muy pocos visados para turistas. Los majestuosos edificios de la capital se encuentran casi siempre deshabitados. Quienes llegan desde el exterior son controlados en todo momento y no tienen libertad para desplazarse. Solo pueden permanecer en la capital. Una de las medidas más llamativas del expresidente Pepe fue prohibir la palabra coronavirus. Claro, si negamos la pandemia no puede afectarnos. Por eso el país no está registrado en las estadísticas internacionales. De hecho, la Liga Turcomana de Fútbol no se detuvo durante 2020, a contramano de lo que sucedió en el resto del planeta. De esta forma, Turkmenistán aparece con 0 infectados y 0 muertos por COVID-19. Igualmente, se tomaron medidas como el cierre de fronteras y hasta se vieron vídeos de personas con mascarillas. Se cree que a pesar del hermetismo oficial, este país tampoco pudo escapar a la pandemia. Berdimuhamedov, Pepe, ha procurado, sin embargo, mejorar la imagen del régimen en el exterior. Por eso, realizó en 2017 los Juegos Asiáticos de Artes Marciales. Para la Villa Olímpica, utilizada solo un par de semanas, se gastaron 5.000 millones de dólares. Y para el increíble aeropuerto se invirtieron otros 2.000 millones de dólares. Se cree que solo se utiliza el 10% de su capacidad. Estaba previsto que en 2021 se realizara el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista. Es que otra de las grandes pasiones de
Berdimuhamedov es el ciclismo. El ahora ex dictador forjó una buena relación con la Unión Ciclista Internacional y logró la sede para acoger esa competencia deportiva, para la que se esperaba la llegada de extranjeros al país para apreciar las instalaciones de la capital. Sin embargo, la Federación Internacional decidió suspender la competencia debido a las restricciones que existían en el país asiático. Decidió trasladar la sede a Roubaix, Francia. El gobierno turcomano buscaba mostrar una imagen de majestuosidad hacia el mundo, mientras esconde la pobreza y reprime cualquier iniciativa opositora. Las grandes potencias, mientras tanto, miran hacia otro lado. Es que Turkmenistán posee el 10% de las reservas mundiales de gas. También es autónomo gracias a sus reservas petrolíferas y es el 9º productor mundial de algodón. El problema del país es su situación geográfica, que dificulta la exportación. Como no tiene salida al mar, no puede exportar gas licuado en barco, sino que debe hacerlo a través de gasoductos. Desde 2009 existe uno que pasa por Uzbekistán y Kazajistán y llega a China, que actualmente recibe el 80% de las exportaciones turcomanas. Otro gasoducto lo conecta con Irán, y está prevista la construcción de uno extra que pase por Afganistán y Pakistán y llegue a la India, lo que podría reducir la dependencia de China, pero debido a la inestabilidad de la región no es fácil llevarlo a cabo. Mientras tanto, en Europa buscan atenuar la dependencia que tienen con Rusia como proveedor de gas. Existe un proyecto para un gasoducto a través del Mar Caspio, pero no es sencillo a nivel jurídico por cómo afecta a todos los estados ribereños, incluida Rusia. Toda esta situación que vive Turkmenistán hace que no podamos precisar ni siquiera los datos más básicos del país, como la cantidad de habitantes. De hecho, esa información podría probar cuántos turcomanos han emigrado durante este tiempo en búsqueda de mejores oportunidades. Esta descripción del país tal vez pueda servir para que haya menos gente a la que le pase lo mismo que a Jennifer López. En 2013, la artista estadounidense dio un concierto en Ashgabat por el cumpleaños de Berdimuhamedov, o Pepe para nosotros. Luego fue criticado por organismos de derechos humanos y tuvo que disculparse. Las dificultades para llegar al país hacen que sea muy difícil para los turistas observar un lugar único. Se trata del pozo de Darbaza, conocido como la Puerta del Infierno. Es un caso similar al de Centralia, pueblo que se incendia desde hace medio siglo en Estados Unidos. En 1971 se produjo un accidente en esa zona. Los geólogos soviéticos descubrieron una cueva subterránea llena de gas. Como temieron que se escaparan gases peligrosos a la atmósfera, decidieron prenderle fuego, pero no le salió del todo bien. Tan grandes eran las reservas de gas que el pozo sigue ardiendo hasta la actualidad. Posee 69 metros de diámetro y 30 de profundidad, y su temperatura interior llega a los 400 grados. Sin embargo, una de las últimas medidas de Berdimuhamedov padre fue ordenar que se apagara el pozo. El objetivo, según explicó, era no desperdiciar más las reservas de gas que se escapan a la atmósfera y no son aprovechadas. No es una tarea fácil para los científicos, ya que se supone que ya habían intentado, sin éxito, poner fin al incendio. Mientras tanto, Serdar reemplazó a Gurbanguly al frente del país, lo mismo que hizo Kim Jong-un en Corea del Norte tras la muerte de su padre, Kim Jong-il. Otra similitud entre dos países asiáticos herméticos e insólitos ante la mirada extranjera. Y hasta aquí el podcast de hoy, pero como siempre algunas curiosidades sobre el país. Las alfombras turcomanas han obtenido el reconocimiento mundial durante siglos. Según cifras de 2008, Turkmenistán posee una tasa de alfabetización del 100%. En el 330 a.C., Alejandro Magno fundó en la zona una ciudad llamada Alejandría, que más tarde sería Merv. Uno de los proyectos del anterior presidente era una estación de esquí, en una cordillera montañosa turcomana donde
no había nieve. El gas y la electricidad son gratis en Turkmenistán, por lo que algunos ciudadanos optan por tener las estufas encendidas continuamente para evitarse el coste de las cerillas. Un mástil de bandera de 133 metros de altura, situado en Ashgabat, es oficialmente el más alto del mundo. Espero que este podcast os haya encantado y no os olvidéis de seguirme para no perderos el próximo episodio. Recordad que tenéis que votar para el próximo, donde os dejaré la encuesta en la descripción. ¡Chao! I wanna scream and shout. My heart caught in chains, cold heart.